Bien, como seguimos Daniel, ¿sí? Vamos a ir a Daniel capítulo 9. Estamos cerca del final, pero falta, ¿sí? Vamos a ver en el capítulo 9 un tema que es muy llamativo, lo hemos escuchado tal vez muchas veces sin saber de qué se trata, que son las 70 semanas de Daniel, ¿sí? ¿Qué son las 70 semanas de Daniel? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué dice? ¿Eh? Profecía. Profecía, sí, sí, sí. ¿De qué? Cristo. Milenio. El tiempo. Tiempo de cautividad. Pero repito, no digo que sí ni que no. Quiero ir al baño. Que repito cosas que dice la gente. Uno dijo que quiere ir al baño. ¿Algo más? ¿Alguien tiene idea cuál es la esencia de las 70 semanas? ¿Qué quiere decir? Sí, 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 sí. Bueno, vamos con la clase. Bueno, a ver, yo les digo, hace algún tiempo empecé a estudiar las 70 semanas, es más, a full para preparar este tiempo. De hecho, miren, yo tengo acá un libro que se llama El Príncipe que ha de venir, porque es una de las frases que aparece dentro del enunciado, de la visión de las 70 semanas, de Sir Robert Anderson, ¿no? En este caso es el apellido. Nuestro Anderson es el nombre. Este es el apellido. Este libro es específico de las 70 semanas de Daniel. O sea, nosotros tenemos comentarios, les dije al principio el de Carballosa, un comentario del libro de Daniel, pero esto es un libro chiquito, más o menos, no tan pequeño, de las 70 semanas de Daniel. Tenemos un libro de un argentino que se llama Fernando Sarabí. Excelente, adelante, adelante. Fernando Sarabí. Sírvanse, sírvanse y aprovechemos un minutito. Miren, hay gente que me ha visto los videos que grabamos y dijo, che, qué bueno el ambiente, que busquen el mate en la mano. Y sí, eso yo creo que de esto se trata. Creo que es más. No, no, yo les digo. Me tergiversan mis discípulos. ¿No? ¿Eh? No. Si quien quiere mate cocido, diga. Yo creo que este ambiente de enseñanza y de aprendizaje es excelente y es el mejor, ¿sí? Esta interacción, que algunos sumen, que algunos pregunten, es el mejor contexto para el aprendizaje de la Biblia. ¿Alguien más? ¿Listo? Bueno, vayan sirviendo. Escuchen, vamos a hacer una cosa. Ustedes vayan sirviendo, vamos a empezar a leer un poquito, ¿sí? Porque tiene dos partes el capítulo 9 de Daniel. La primera parte nos lleva a la segunda parte, que es la visión de las 70 semanas, ¿sí? Capítulo 9 de Daniel, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. ¿Vamos? En el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿Qué imperio? Darío, hijo de Asuero. Medo-persa. De la nación de los medos. Que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número, atención, de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿70 años de qué? No. 70 años. Acá no son 70 semanas, acá son 70 años. Esto es previo. ¿Qué estaba definido sobre el pueblo de Israel o sobre Jerusalén o sobre Judá? ¿70 años de qué? ¿De? Cautiverio, desolaciones, cautividad. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos dos reinos, pero el reino que quedó en el sur, que es el que se llevó quién?
Nabucodonosor se lleva deportados, transporta al pueblo que quedaba de Israel, o sea, Judá. Ese pueblo que quedó exiliado, que fueron retirados de la tierra prometida, estuvieron, ¿cuánto tiempo exiliados? 70 años. Y antes de que empiecen el exilio, cuando estaban ahí a las puertas del exilio, Jeremías les dijo, el exilio va a durar 70 años. ¿Está bien? ¿Eh? No lo creo. ¿Coincidencia? No. ¿Eh? De Judá. Porque Israel fue deportado antes y nunca volvió. ¿Sí? Volvió una mezcla, por eso entendemos el contexto de Samaria. ¿Sí? Samaria fue un pueblo mezclado, se mezclaron las 10 tribus con otros pueblos y quedó ese... Entonces es mal visto Samaria. Los samaritanos por eso son mal vistos en el Nuevo Testamento, porque es el pueblo que se fue, volvió y quedó mezclado. ¿Está bien? Por eso vieron cuando el Señor está hablando con una samaritana, era pecado, ¿no? Estaba muy mal visto entrar en contacto con un samaritano, porque el judío, si de algo el israelita en principio, pero el judío, que es lo que quedaba, de alguna manera se enorgullecía, era de su ascendencia, ¿sí? Ser hijo de, ¿no? Por eso se habla de David, un descendiente de David iba a ser el rey, ¿sí? Tenía que ser rey sobre Israel y iba a ser el rey eterno, va a ser Cristo. La descendencia era el todo, era muy importante. ¿Eh? Linaje, exactamente. Entonces acá lo tenemos a Daniel, que ya tenemos un Daniel con qué edad. ¿Se acuerdan que vimos que para ya adentrado en el imperio persa ya tenemos un Daniel crecido? ¿Cuánto tiempo pasó dentro del imperio del exilio Daniel? Y muchos. De hecho, ya Daniel se estaba viendo que se estaban cumpliendo los 70 años. Dice, habló Jehová, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones a Jerusalén en 70 años. O sea, estaba ya diciendo, estaba mirando la hora, se está cumpliendo el tiempo, ¿sí? Y estaba analizando las profecías. Evidentemente veía lo que sucedía, veía el tiempo que pasaba, dijo, se está acabando. Vemos que en términos generales Daniel es muy específico en tiempos. Sigamos leyendo. Y volví mi rostro. Vamos a leer este pasaje hasta el versículo 19, o lo más que podamos, donde vamos a ver una oración de Daniel. Y yo volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y celicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidades, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué empezamos a ver acá? Un Daniel que hace ¿qué? Confesión del pecado de la nación. ¿Sí? Un Daniel que empieza a reconocer la rebeldía del pueblo. Un Daniel que de alguna manera estaba muy encumbrado en los imperios que pasó, tanto en el babilónico como en el imperio medo-persa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Siempre estuvo en altos rangos o tal vez en el máximo rango de gobierno que se podía disponer. Incluso sería una persona respetada, yo me imagino, en el pueblo que estuviera cautivo, incluso distribuido a lo largo del imperio. Y esta persona, con esta vida ejemplar, Daniel, con tantas profecías, empieza a desarrollar esto. Una oración pidiéndole perdón a Dios por los pecados de la nación. Un Daniel que hizo reconocimiento de toda la rebeldía de su pueblo. Versículo 9, salteamos un poquito. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová. Versículo 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Versículo 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. ¿Qué es esto? El exilio, la deportación. ¿Que duró cuánto? 70 años.
Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, una nación rebelde. Versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es Jehová. Fíjense este reconocimiento de parte de Daniel. Vino todo este mal catastrófico. Un pueblo brutal, Babilonia, que arrasaba con todos. ¿Lo vimos? En este león con alas. ¿Sí? Pero dice, Jehová es justo. ¿Cómo es esto? Semejante brutalidad que vino sobre el pueblo, destrucciones, matanzas, fue lo justo. ¿Sí? Delante de Dios era lo justo para el pueblo. Para un pueblo rebelde. Y muchas veces nos pasan situaciones a nosotros adversas, dificultades. Y siempre encontramos a alguien que tiene la culpa. Y nunca somos nosotros. Pero acá Daniel, cuando ve las dificultades en su vida, reconoce que es lo que correspondía con sus actos. ¿Hacemos eso nosotros? O siempre, no, esto me lo están haciendo, no, porque son malos, ¿sí? No me lo merezco yo, ¿no? Algún otro debe ser el culpable. ¿O soy yo el culpable? Fíjense, este Daniel, en la posición encumbrada en la que estaba, el control, el dominio que podía tener incluso sobre el mismo imperio, pero era una persona humilde y reconocía perfectamente lo que había sido el pueblo y que todo el mal que vino sobre el pueblo era lo justo, era lo correcto de parte de Dios, por toda la rebeldía del pueblo. Pero bueno, ya pasaron esos 70 años. Versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye hacia el final, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestra justicia, sino que en tus muchas misericordias. O sea, otra vez, está reconociendo que son un pueblo pecador y que no pide a Dios una salvación porque ellos sean buenos, sino porque Dios es misericordioso y, como vimos, justo. Último versículo de oración. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Un pueblo arrepentido. Que yo creo que está bien. Acá estamos viendo un Daniel. Una persona que está haciendo confesión por todo un pueblo, pidiendo perdón por todos. Pero yo imagino que todo el pueblo estaría sintiendo estos 70 años, ¿sí? Toda esta persecución, todos estos problemas que tuvieron. Tenemos metido en el medio el libro de Esther con lo que vimos con Mardoqueo y la persecución de Amán sobre los judíos, acá también. Así que el pueblo evidentemente durante estos 70 años no estuvieron, ¿no?, pasando la bomba y prosperando, ¿no? Fue un tiempo difícil, fue un tiempo de aflicción. Así que el pueblo seguramente en términos generales estaba arrepentido. Y Daniel surge acá como un representante de lo que generalmente estaba pasando en el pueblo, aunque sabemos que siempre el pueblo, ¿no?, vuelve para atrás. Ahora listo, Daniel hace esta oración. Tenemos acá esta primera parte. Simplemente yo les quiero tirar 3 citas para que las tengan guardadas por ahí del versículo 2 que yo les mencionaba, estos 70 años. ¿Sí? En Jeremías 24, 5 al 7. Jeremías 25, 8 al 14. Y Jeremías 29, 10 al 14, las repito. Jeremías 24, 5 al 7. Jeremías 25, 8 al 14. Y Jeremías 29, 10 al 14. Vemos profetizado esto de los 70 años. ¿Está bien? Así que si quieren indagar en esa profecía de los 70 años, están ahí en esos pasajes. En 2 de esos pasajes, especificado más en el tercero. Entonces, luego de la oración esta de Daniel, viene una respuesta de parte de Dios. ¿Vamos? Aún estaba, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón
Gabriel. ¿Quién es este? El ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, a la tardecita. Vino un ángel y se le presentó a Daniel. Y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora ha salido... Perdón, vamos de vuelta. Habló el ángel diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esto es algo muy interesante. Vemos a un Daniel que estaba en qué postura? Ayunando, velando y haciendo oración. ¿Buscando a quién? A Dios. Estaba leyendo, dice al principio, leímos en el versículo 2, que estaba analizando en la palabra esto de los 70 años. Así que esta es la idea del ayuno. Sí. ¿No estaba ¿En la visión? No, digamos, estaba... Poten- Es normal pensar que estaba vinculado al espíritu. Sí, sabemos que en el Antiguo Testamento el tema del espíritu es distinto. No podríamos hablar en términos de que era lleno del espíritu. Evidentemente había una asistencia de Dios. No lo encontramos en la palabra que, como leemos capaz que de alguno de los reyes, que el espíritu vino sobre, ¿sí? Pero había una atención sobre Daniel, específicamente por su postura. Otra vez, ¿qué estaba haciendo? Ayunando, velando, orando, en lectura de la palabra y analizando la palabra debido a la situación. Leímos ahí al final, oye Señor, inclina tu oído, ¿sí? Que cese ya esta dificultad que estaban pasando. Por más que él estaba encumbrado en el imperio, pensaba en la nación, pensaba en el pueblo, pensaba en la santa ciudad. ¿Y qué estaba haciendo? Buscando a Dios, buscando entender la palabra. Y esto es lo que les decía yo, es la idea del ayuno. El ayuno no es, bueno, hoy hago ayuno, listo, hoy no como todo el día, ¿no? Me siento, ¿sí? Y dejo de comer, ¿no? Y la semana que viene, el martes que viene, también lo vuelvo a hacer. No, 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 no. La idea del ayuno es la búsqueda de Dios. Y es quitar todo lo que estorbe la búsqueda de Dios. Leímos en otro capítulo que Daniel dejó de lado toda cosa, todo manjar. ¿Está bien? Evidentemente y seguramente volvió a la comida que leímos en el primer capítulo, ¿no? Legumbres y agua, una comida tranqui, ¿sí? Ya no más por el hecho de uno cuando quiere hacer algo, ¿no? Querés desarrollar cualquier cosa intelectual, comes tranquilo. Si te comes una milanesa napolitana con huevos a caballo, papa frita y todo eso, no servís para nada a la media hora después de haber comido, ¿no? Entonces, en la búsqueda de Dios, en la idea del ayuno, dejamos lo que nos estorba para buscarlo a Dios. Daniel desarrolla este ayuno, velar, leer la palabra, buscarlo a Dios en oración. ¿Y qué viene como consecuencia? Viene un ángel y ¿qué le dice? He salido para darte sabiduría y entendimiento. Cuando nosotros lo buscamos a Dios, cuando nosotros hacemos lo correcto, vamos a la palabra. Yo sentado en la reposera mirando una serie en mi casa, no voy a ver lo que Dios quiere para mi vida. Tengo que tomar acciones concretas. Sacar lo que estorba, buscar en la palabra, orar a Dios. Esa es la idea del ayuno, de la búsqueda de Dios. Para ahondar más en esto, Isaías 58 da más detalles del ayuno. Y en consecuencia de la búsqueda de Dios, Dios que provee sabiduría y entendimiento. Esto es general. ¿Y qué viene bajo el pedido de Daniel de todo esto? Nuestra visión, profecía de las 70 semanas de Daniel. Sigamos leyendo. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres, muy amado. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo también. Un Daniel muy amado, apreciado por Dios. ¿Por qué? Por esta conducta de búsqueda de Dios, de obediencia a Dios. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y en los versículos 24 al 27 tenemos nuestra famosa visión o revelación de las 70 semanas de Daniel,
que lo vamos a ver esbozado en este cuadro, que ustedes lo tienen en sus cuadernillos. Busquen un gráfico que deben tener por ahí. ¿Está ahí? Hay un par de versículos que habla de que tenía el espíritu de los santos. Ah, Porque se sí. decía. Cuando buscan la interpretación de Daniel, por ejemplo, lo dice Belsasar en el capítulo 5. Belsasar, cuando ve la escritura en la pared, dice, la reina madre, vamos a decir, le dice, mirá, hay un hombre en el que habitan, ¿cómo es que dicen? En el que están el espíritu de los dioses santos. ¿Está bien? Como una idea de que de alguna manera estaba potenciado por los dioses, porque acuérdense que era una religión politeísta. ¿Está bien? Así que de ahí viene esa frase que se le refiere varias veces a Daniel. Bueno, pero nosotros tenemos esto. Este cuadrito que ustedes tienen acá está un poquito mejorado por la IA. ¿Sí? Se me ocurrió esta semana, por eso lo tienen más rústico ustedes, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que van a ver acá es el cuadro que de alguna manera define las 70 semanas de Daniel y nuestro plan en estos minutos que nos quedan, no tampoco, pero van a ser suficientes o deberán serlo. Vamos a ver qué es esto. ¿Leemos la profecía? Vamos. Esperen que acomodo mis hojas. Saca, saca. Muy bien, muy bien. Acá estamos. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, estas son las razones de por qué están determinadas estas 70 semanas. ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál? Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, este es un punto, hasta el Mesías príncipe, otro punto, habrá 7 semanas, un periodo, y 62 semanas, segundo periodo, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mirá esta profecía que tenéis acá. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Está bien? Clarísima. Bien, 70 semanas. Mejor lo podríamos definir como 77. ¿Está bien? Miremos nuestro cuadrito. Esto es una línea de tiempo central. ¿La llegan a ver ahí? Más o menos todos. Ni a gancho. Un poco más atrás. Tienen su... ¿Lo llevo para atrás? Está en el cuaderno. Bueno, en la línea central, lo que yo tengo acá, es capaz que los que están ahí acobachados, es otra imagen más. ¿Está bien? ¿Estamos? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Estamos bien? ¿Ya está, Facu? No, no importa. El tema es que ustedes vean. Ven bien, ven más o menos claramente para que me sigan en el gráfico. Es bastante sencillo. Más allá de un montón de tablas, por ejemplo, hay una tabla, un cuadrito abajo de todo, que empieza a ver qué significan estas cantidades y estos periodos. ¿Está bien? Lo que vamos a ver, la idea es de 77. Vamos a ver 70 semanas. Cada semana son semanas de años. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo es entonces 70 semanas? En años. Un año y 2 meses.
semanas de días. Año de 360, Pero yo dije que las semanas son de En años. años. Así que son 70 por 7 años. ¿Me siguen? Ah, y una semana. Una semana. Para nosotros una semana son 7 días, pero acá estamos hablando de años. O sea, una semana de 7 días, no son de 7 días, es una semana de 7 años. ¿Está bien? Por eso sobre la profecía de las 70 semanas, son 70 semanas de años. Si ustedes hacen la cuenta, 70 por 7 son 490 años. ¿Sí? Porque son semanas de años. En el original son 77 en realidad. No es 70 semanas. Son 77. ¿Sí? Porque incluso uno puede hablar de semanas de días o semanas de años. De hecho, pasa así en el original de Daniel, hebreo. Por eso te digo, del original. Es un misterio intencional. No, de una lectura del hebreo original se deduce. ¿Está bien? Es más, podemos ver algunos detalles en el Génesis incluso. ¿Está bien? Que específicamente se habla de días. ¿Estamos? No hay chance que sea tipo. No. No. Sí. No. Aunque así como. ¿Cuánto se tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cómo? ¿Cuánto se tengo que perdonar a mi hermano? 37. Y bueno, el número 7 como que es favorito. No, ahí la idea, más allá de que se use 70 y de 7, es que no es que, bueno, listo, perdono a mi hermano 490 veces. No, es perdonarlo siempre. Porque nunca vas a llegar a perdonar, me parece. No te da la vida para perdonar tantas veces a alguien. En este caso lo peor. Volvemos. La profecía de las 70 semanas entonces nos está hablando de 70 periodos de 7 años. Que si los sumamos, son 490 años. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? 400. En NTV lo dice como medio distinto. A ver. Lo dice el 25. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos de 7. Que lo llama así, conjunto de 7. Exacto. Entonces, No, es que nosotros después, este periodo de 70 semanas lo vamos a distribuir de la siguiente manera. Primero 7 semanas, después 62 semanas y después una semana. 7 semanas más 62 semanas, ¿cuánto nos da? 7 y 62, 69 semanas. ¿Está bien? Y queda una semana. Quedan 7 años. Tenemos un periodo en la mente que dura 7 años, que es futuro, que va a venir, que siempre lo señalamos por acá. La tribulación. Así que sin haber leído nada, ni empezar a interpretar nada, ¿tenemos este periodo de 7 años? ¿Puede tener algo que ver? De hecho, sí lo tiene que ver. Porque de las 70 semanas de Daniel, hasta el día de hoy se han cumplido 69. Y queda una semana pendiente. Una semana que está determinada sobre quién. Sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Una semana donde ¿quién va a ser el centro de la tribulación? Israel. ¿Cómo va a estar la iglesia acá? No está. Esto es para Israel. Las 70 semanas son profecía para Israel. ¿Tiene implicaciones para nosotros? Sí. Pero las 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Está bien? Las 70 semanas son para Israel exclusivamente. La semana que queda pendiente, estos 7 años de la tribulación, que son 3 años y medio y 3 años y medio, lo que nos dan 7 años, son para Israel. Es el tiempo de aflicción para Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus. Cuando hablas de Jacob, hablas de Israel. De hecho, le cambiaron el nombre a Jacob por Israel. Sí, perdón. Sí, dale. Como que ahora creo que tiene un poco más sentido lo que vimos la otra vez. ¿Qué? Por más que la verdad no me interesa la vez. Y le pegó al leopardo, qué sé yo. Pero lo anticipó. Daniel. ¿Qué anticipó? Sí, obvio.
Entonces, si le pegó eso, ¿por qué no le pegaría esto? Digo, como que tal vez esto le da más relevancia a esto que todavía no sucedió. Bueno, lo que sucede ahora es que ahora cuando entremos un poquito más en detalle de las 70 semanas, hay múltiples interpretaciones. Por ejemplo, hay gente que cree que ya se cumplieron las 70 semanas de Daniel. ¿Sí? Esperen, entremos en detalles de qué es cada uno de estos periodos y después yo les digo las divergencias que tenemos acá. ¿Estamos? Vamos a ir leyendo despacito y vamos a ir dándole lugar. ¿Cómo pierde este termo? Estoy regando todo. Cuando dijiste que ya pasaban 69. Para nosotros hoy. Ya pasaron 69 semanas. Vamos a empezar a leer despacio, mirá, porque nos dice cuándo empiezan. Leímos recién cuándo empiezan estas 70 semanas. Versículo 24. 70 semanas están determinadas. ¿Quiénes son los protagonistas? Tu pueblo y tu santa ciudad. Israel y sobre Jerusalén. O sea, hay un grupo de personas y un lugar específico. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. Veamos rápidamente esto. Terminar la prevaricación. Poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. Traer justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, en estas 70 semanas se tienen que desarrollar todas estas cosas que vemos acá. Volvemos. ¿Para qué? Terminar la prevaricación. Extinguir. Prevaricar es hacer algo malo a sabiendas de que es malo. ¿Sí? En general puede aplicar, por ejemplo, no sé, un gobernante a un juez. ¿Sí? Me cae mal Pato, pero la voy a culpar de algo para meterla presa. Yo sé que es inocente, pero la meto presa igual, porque soy juez, porque tengo poder. ¿Qué hacía el pueblo de Israel permanentemente? Abusaba del pueblo, de las ovejas, y hay muchos llamados incluso a los pastores del pueblo, a los principales del pueblo, cómo maltrataban al pueblo. Se va a acabar esto de hacer mal, de prevaricar. Poner fin al pecado, en términos generales, toda impiedad va a ser extinguida. Expiar la iniquidad, cubrir, perdonar. Hay varias acepciones. Para traer justicia perdurable, esperen, vamos a los primeros tres. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Qué trajo fin al pecado? ¿Qué lo controló? ¿Qué lo detuvo? ¿Está detenido el pecado? Seguimos pecando. ¿Está finalizado? El poder del pecado, sí. Sí. Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Epa, esto se nos vuelve familiar. Pero entonces las 70 semanas nos están hablando de que va a ser quitado el pecado en ese periodo. O sea, evidentemente esto tiene que ver con alguien que vino a quitar el pecado. Sí, incluso está dicho acá. Sigamos leyendo. Para traer justicia perdurable. ¿Cuándo va a haber justicia perdurable? Porque ahora, ¿no? Va y viene, ¿no? ¿Cuándo tenemos justicia perdurable? En el milenio. Va a empezar la justicia perdurable, después se va a perfeccionar al final. Porque incluso vemos que después, al final del milenio, va a haber una gran rebelión. Sigamos. Sellar la visión y la profecía quiere decir, de alguna manera, que termine o que se concrete todo lo profetizado. Y ungir al santo de los santos. Ungir, elevarlo, ponerlo, señalarlo. ¿Cuándo va a pasar? Ojo, ahí algunos dicen que el santo acá habla de Cristo del santuario. Perdón, los estoy complicando, pero hablemos en términos generales o más específicos. Estamos hablando de Cristo siendo ungido, viniendo como rey. Así que nuestro periodo de tribulación, nuestro periodo de reino milenial, están íntimamente relacionados con esto, parece. Sigamos leyendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para que pase todo esto. Versículo 25. Sabe pues y entiende,
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿quién es el Mesías príncipe? Cristo, específicamente en su primera venida. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos del Mesías príncipe? Porque hablamos de una persona, cuando hablamos de un príncipe, es un heredero del reino. Excelente. Viene el Mesías en su primera venida, pero no viene para reinar. Pero él va a reinar. Así que cuando leemos el Mesías príncipe, entiendan de la primera venida. Viene sin poseer el reino, perdón, esta es la primera venida. Viene sin poseer el reino, está un tiempo acá en la tierra, pero sabemos que es el heredero del reino. Sabemos que va a reinar eternamente. Lo vimos acá en Daniel, en el capítulo 2. Ese reino, esa piedra que se hizo un gran monte que destruyó toda la estatua, y era un reino permanente, perpetuo. Todo se entrelaza ahora, ¿eh? Cada vez más. Es genial, Daniel. Otra vez, una de las profecías tal vez más pequeñas, pero más específicas que tenemos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Lo vemos acá en nuestro cuadro. El Mesías príncipe cuando vino a morir en la cruz, nuestra cruz. ¿Sí? ¿Eso? Falta una semana más. Pero es el final de este periodo de 7 semanas y 62 semanas. Entonces ustedes van a ver este recuadro central que dice 7 semanas y 62 semanas. ¿Desde qué? En Nehemías 2, 1 al 8, ¿qué sucede en Nehemías? ¿Nehemías qué tenía que reedificar? No, el templo no, ese fue Esdras. El muro. Ahora vamos a ver más detalles. ¿Por qué nos confirman que estamos hablando específicamente del decreto, ¿sí?, que el rey de Persia en ese momento manda la orden de que se reedifique la ciudad? Porque cuando hablamos de reedificar el muro, hablamos de reedificar la ciudad. Tiempo antes ya se había reedificado el templo. Pero acá las 70 semanas no empiezan cuando se manda a reedificar el templo, sino cuando sale la orden para restaurar y edificar Jerusalén, la ciudad, hasta el Mesías príncipe. Es entonces nuestro primer periodo de las 69 semanas, que corresponden a las 7 y a las 62 primeras, ¿sí?, es desde que empiezan a restaurar, desde que sale la orden para restaurar la ciudad, hasta que viene el Mesías príncipe, hasta la primera venida de Cristo. ¿Estamos? Desde que inicia la restauración de la ciudad hasta la primera venida de Cristo, son 69 semanas. ¿Sí? ¿Me creen? ¿Lo ven? ¿Es duro? ¿Es difícil? No. ¿Cuál es la diferencia entre las 62? ¿Cuál es la diferencia? Desde el momento en que empieza la restauración de la ciudad hasta que se termina la restauración, son 49 años, es el primer periodo. ¿Está bien? Por eso se divide en dos. 49 años, sí, es lo que se especula. Son las 7 semanas, aunque el muro lo desarrollaron en meses, lo levantaron. Ese tiempo no es es un total pero que esa última semana, que si es, o sea, quedaría una semana, pero no es Bien. No, todos los años son cronológicos, o sea, son, ¿cómo lo digo? Lineales. Lo que sucede es que cuando termina la semana 69, cuando muere el Mesías, ahora lo leemos, hasta la última semana hay un paréntesis. No, esa semana es como que paramos de contar el tiempo. Exacto. Y entonces ahora a eso hay gente que no le gusta, ¿sí? Pero por lo que vemos, no.
Porque miren, fíjense las cuentas que tenemos ahí abajo, ¿sí? 69 semanas por 7, abajo de este recuadro, hacemos la cuenta. 69 semanas por 7 años, porque cada semana tiene 7 años, por 360 días. ¿Por qué los 360 días? Es porque en la Biblia hablamos en términos del año lunar, no el año solar que nosotros usamos. Nosotros usamos años solares, o sea, el tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol. Y esto se vuelve un poco más engorroso. ¿Está bien? ¿Cuánto tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol? 365 días, 24 días. ¿Está bien? Por eso es que tenemos los años bisiestos nosotros, que es un año que le agregamos un día al año por esa diferencia que hay todos los años, de más o menos un cuarto de día. Está bien, pero yo no los quiero complicar porque eso es un mambo. ¿Cómo vamos? Entonces, ¿ahora qué pasa? Los judíos utilizan el año lunar. ¿Cuánto tarda la luna en darle la vuelta a la Tierra? No. La Tierra gira en su eje durante un día. Pero la luna tarda más o menos un mes. ¿Sí? Por eso durante el mes tenemos la luna creciente, menguante, llena y todo eso. ¿Está bien? A ver, la Tierra en un mes, ¿cuántas vueltas dio en sí misma? Una por día. Miren, para no entrar en el año lunar y el año solar, no me da la vida. Los giros de la Tierra. Bien, terminemos. A ver, al margen, porque ahí después se hacen conversiones. Los judíos, ¿qué pasa? Toman el año que dura 360 días y es más, cada tanto tienen que agregar un mes, porque se les corre todo, se les corren las estaciones. Porque el año en realidad dura 300, las estaciones están enmarcadas en 365,24 días. ¿Está bien? Por eso nos trae los problemas del año bisiesto, eso nos trae al pueblo judío el problema de que tienen que agregar un mes cada tanto. ¿Sí? Al margen de eso, al margen de las cuentas que después si quieren la vemos, pasan 173.880 días desde que sale la orden para restaurar el muro, la ciudad, hasta el Mesías príncipe. Incluso nosotros seguimos la cronología de Sir Robert Anderson, que encontró, con sus grandes investigaciones, que el día donde se da la orden para restaurar la ciudad es el 6 de abril del el 14 de marzo del 445 a.C. Y se cumplen las 69 semanas, miren cuándo, el 6 de abril del 32 después de Cristo, que es cuando el 32 después de Cristo, ¿qué pasa? La entrada triunfal. O entrada triunfal o muerte, es un gris ahí, algunos son muy específicos que cae justo sobre la entrada triunfal. La entrada triunfal son días antes de que lo maten a Cristo. ¿Está bien? Pero todo este periodo de 69 semanas es hasta la muerte de Cristo. Sigamos leyendo rápidamente y terminamos. Denme 5 minutos. Sabe pues, versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, nuestras 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es el tiempo de Nehemías, que reedifica el templo y la ciudad en tiempos muy difíciles, porque tenía todos los enemigos respirándole en la nuca, que los querían destruir, pero levantan el muro y reconstruyen la ciudad. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Muere Cristo. Al final de este periodo, del segundo periodo de las 62 semanas, se quita la vida al Mesías. Daniel, ya en ese tiempo, profetiza que va a venir el Mesías y profetiza que va a morir. Ahora, ¿por qué los judíos no creyeron en Cristo? ¿Por qué ignoran Isaías 53? ¿Por qué ignoran la profecía de Daniel? Tema aparte. Mas no por sí, se va a quitar la vida del Mesías, no por sí, lo van a matar. Lo mataron, lo mataron.
Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, esto es el anticristo, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y acá ya empezamos a hablar de la última semana. Leamos más. Y por otra semana, la semana 70, la tribulación que nos quedó pendiente después de 69 semanas, nos queda una semana para llegar a las 70 semanas, la semana número 70, la tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, va a haber un pacto con muchos en la primera mitad de la semana. Esto es la tribulación, los primeros 3 años y medio. Y a mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo se revela se muestra como anticristo y suspende todas sus relaciones con Israel y empieza a perseguir a Israel. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. En este momento se muestra como el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está determinado sobre el anticristo, sobre el desolador? Leemos en Daniel 7, destruido y arruinado hasta el fin. Así que lo que vemos acá, en esta profecía de las 70 semanas, son 70 periodos de 7 años, 490 años, aunque nos quedan 7 años pendientes porque se hizo un paréntesis desde el final de la 69 hasta este periodo de 7 años. Y esto es todo para que el pueblo entienda lo que iba a pasar. Todo está determinado sobre Israel, pero esto tiene repercusiones para nosotros. En este paréntesis está la iglesia, estamos nosotros. Nosotros nos vamos a ir en estos 7 años, en el arrebatamiento no vamos a estar acá. Pero esto va a pasar. Es el tiempo de aflicción para Jacob. La persecución más grande que va a haber sobre Israel. ¿Está bien? Y todo esto está anunciado y determinado en las 70 semanas. Para que entendamos, como siempre, la profecía nos trae esperanza. Porque más allá de todo el mal que va a pasar, al final le va a pasar lo que le tiene que pasar al anticristo. Así como todo esto está anunciado con altísima precisión, está anunciado que el mal se va a acabar. Como vimos. Es casi un exterminio total de Israel. Y una gran parte, solo van a quedar 144.000, como vemos en Apocalipsis, que van a entrar al milenio, 12.000 de cada tribu. ¿Está bien? Dice la palabra que 2/3 partes del pueblo va a ser aniquilado ahí, en un punto. Hasta acá con las 70 semanas, hasta acá con el capítulo 9 de Daniel. Pero la enseñanza para nosotros es que el Señor nos trae esperanza con todo esto. Siempre lo decimos, la profecía trae esperanza. Y nos enseña, incluso esto, que aunque hayan dificultades y gran opresión, el Señor siempre la contiene. Se opone a Dios y Dios se opone a ellos. ¿Está bien? Oramos y corremos.